¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida este viernes a la primera tertulia de 2018 aquí en La 8 Palencia. Como siempre, muy bien acompañados. Fernando Hermoso, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo no sé si a estas alturas ya pega lo de decir feliz año, pero bueno, ¿qué tal ha empezado este...? Yo creo yo todavía, a la gente que hace mucho que no me encuentro con ella, todavía le digo feliz año. Pero bueno, ya va sonando raro, ¿no? Poco, sí. Bueno, ahora sí, bienvenido y pero feliz le hemos año. empezado bien, ¿no? Sí, Eso es lo importante. Ha sido como continuidad, ¿no? Tampoco se ha notado tanto. Gonzalo Ibáñez, ¿cómo está? Bienvenido y también feliz año. Que se porte bien con nosotros, ¿no? Ojalá. Este año. Ojalá, buenas noticias para todos. Fidel Ramos, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Y yo creo que el año pues amenaza naturalidad y si empieza a nevar, que sea año de bienes. Hacía falta que nevase, que lloviese y bueno, pues tendremos que aguantar el frío, que es lo que toca, pero por el bien de los pantanos y de las reservas del agua. Pues si les parece, vamos a ver algunos de los temas que vamos a tratar esta noche y comenzamos. Unas 2.000 personas procedentes de León, Asturias y Palencia se han concentrado a las puertas del Ministerio de Energía en Madrid para protestar ante el cierre de las centrales térmicas, entre ellas la de Velilla del Río Carrión. Aunque están casi convencidos de que la decisión de Iberdrola está tomada y de que poco podrá hacer el Gobierno central, no se van a rendir sin luchar. Todo lo que sea perder negocio y perder empleo para la provincia, pues es algo que nos viene mal a todos. Todos estos puestos de trabajo, antes de que llegara el punto de que hay que cerrar porque nos están diciendo que estamos destruyendo el planeta, podíamos espabilar un poco y preparar puestos de trabajo aquí arriba antes de llegar a ese punto. Más de 3.000 vehículos se vieron atrapados hasta 20 horas en la AP6 tras la nevada de la tarde de Reyes. El debate está en la calle y entre los distintos responsables. ¿Fue culpa de la concesionaria, de los gobiernos central y autonómico o de los conductores? La concesionaria ha tenido la culpa porque no se ha gastado, por ejemplo, 120.000 euros en un camión. No tenía camiones. Está claro que se ha ido a por el dinero y no ha invertido nada. Vamos a una autopista de peaje y pensamos que al salir en una autopista de peaje va a estar la carretera perfecta para nosotros, pero también tenemos que ser conscientes nosotros de lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que conducir en determinadas circunstancias. Dos palentinos religiosos maristas en Chile se han visto involucrados en la trama de presuntos abusos sexuales a menores que ha conmocionado al país sudamericano. Uno de ellos habría confesado los hechos a la congregación en 2010, pero no ha sido hasta 7 años más tarde cuando han puesto el caso en manos de la justicia. Yo lo veo una vergüenza, porque esta gente lo que hace es eso, se tapan unos entre otros y después se salen con la suya, que al final pues libres como pájaros. Luego hay gente que no tiene ni para comer, roba una barra pan como quien dice y termina en la cárcel. Es uno de los pecados capitales del clero, el abuso de los chiquitos, eso es de todos sabidos y es a lo largo de la historia. Bueno, pues antes de comenzar con el primer asunto que vamos a abordar, una pregunta rápida a Fernando, que yo que sé que viaja habitualmente en coche, ¿cuánto se ha visto parado más o menos en un atasco? ¿Hasta cuántas horas ha llegado a estar parado en carretera? Precisamente hace 2-3 años en la AP6 tuve un problema eléctrico justo a la entrada del túnel. Paré, no llegué a entrar y afortunadamente llegó a los 2 minutos sin haber llamado yo, llamé por teléfono a emergencias, pero llegó un coche de la AP6 para señalizar la zona sin que le hubiéramos llamado, o sea, no sé si fue casualidad o estaban vigilando con cámaras y vieron un coche detenido a pocos metros del túnel. Pero bueno, como mucho he estado 1h30, 2 horas, no más. Ni punto de comparación, entonces, menos mal, Fernando, con las hasta 20 horas que pasaron algunos conductores, como veíamos antes, en la AP6 por las nevadas del pasado fin de semana. Ahora la Fiscalía de Madrid va a investigar por si hubiese un delito contra los derechos de los consumidores. Vamos a ver la crónica de cómo fue ese atasco monumental. En la cronología de la toma de decisiones está la clave y de momento es una cronología inquietante. A las 9 de la noche aproximadamente se solicitó ayuda a través de la subdelegación del Gobierno de Castilla y León a la unidad de emergencia. Una comunicación de la Guardia Civil sobre las 10:30
en concreto a mí me llegó a las 11 menos 2 minutos diciéndome que había gente, bastantes vehículos atrapados. La concesionaria, la que gestiona la autopista, dice que a las 9 ya pidió la intervención del Ejército, pero la delegada del Gobierno no solicitó a la UME hasta las 11, de modo que no llegó hasta las 2, y eso que el problema estaba servido desde las 5. Piense usted que cuando la AP6 está cortada, la Nacional 6, que va paralela en ese tramo y que es responsabilidad del Gobierno de España, está perfectamente liberada. Iberpistas de Abertis tenía activado el máximo nivel de alerta. Había 31 máquinas quitanieves trabajando, que quedaron paralizadas ante el bloqueo de los carriles. Al quedarse determinados vehículos bloqueando la autopista y imposibilitando el paso de las máquinas quitanieves, complicando y generando finalmente el colapso. Si el expediente informativo abierto a la empresa se transforma en sancionador, no sería el primero. En 2004, por el corte de la AP1 en Burgos, Europistas fue condenada a pagar 150 euros a cada afectado. Bueno, pues esta semana se han ido pasando la pelota unos responsables a otros sobre quién tomó las decisiones en la AP6. Gonzalo, ¿a quién señalamos? ¿La concesionaria, el Gobierno central autonómico que no estuvo rápido o los conductores, ¿no?, que decidieron en un momento dado ponerse en viaje en esas circunstancias? Es verdad que lo que han hecho es pasarse un poco la patata unos a otros, incluso los que hace unos años criticaban al Gobierno por estas cosas, ahora es al revés, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y parece que es claro, es que ha habido cantidad de conductores que han hecho las cosas bien, que han salido por la mañana, han llamado a tráfico, han preguntado, han seguido las instrucciones y se han visto de repente colapsados en una autopista, ¿no? Evidentemente eso no es normal y eso es que se han hecho las cosas mal. Yo creo que sobre todo lo peor es no haber avisado y haber cerrado la carretera, ¿no? Evidentemente habrá que investigarlo, habrá que ver quién ha hecho las cosas mal. Puede ser posiblemente varios factores que han coincidido, pero evidentemente lo que también es verdad es que es muy torpe echar la culpa a los conductores, que evidentemente alguno habrá habido que ha sido no han tenido las previsiones oportunas y ha sido un poco pues no ir preparado, lo que sea, pero no es culpa, porque hay cantidad de ellos que han salido bien, han llamado a tráfico, han preguntado y de repente se han visto en una autopista que han pagado bloqueados 20 horas. No creo que sean los principales culpables. 20 horas en un coche con frío, Fidel. Comparto lo que dice Gonzalo, yo no me pasaría la pelota unos a otros. A mí me parece que, aunque sea fácil decirlo desde una tertulia, la solución, creo que ha faltado una decisión, capacidad de tomar una decisión pronto. Porque si dicen que hasta los propios agentes, aunque sean privados, pero hay una responsabilidad pública, actúan como autoridad, pues a mí me parece que lo más eminente es cortarlo. O sea, una nevada no es tampoco un terremoto ni una inundación que llega de golpe y no la puedes prever ni atajar. Esto es paulatino. Entonces no se puede entender más de 2.000 personas. Culpar a los conductores es lo más torpe que puede haber, porque la gente posiblemente hayan tomado las previsiones y decir, yo entro en una autopista y esa reflexión que hacían en el reportaje es lo normal. Estoy más seguro porque esta se ha limpiado en su momento, está despejada, por esto pagamos. Que los números además cantan totalmente a favor y en contra de los gestores de la autopista. O sea, he visto que en 3 años incrementan el ingreso casi el doble, de 32 a 60 millones de euros, que es un montón de dinero, reducen plantilla en un 30%, que es absurdo, o sea, los beneficios son mayores, y resulta que por una nacional casi paralela transcurre el tráfico y una autopista está cerrada. Algo ha fallado clamorosamente, pero en todo caso yo achaco la última decisión o una capacidad de toma de decisión. Que tenga que ver el director general de tráfico por señalar a alguien, pues también, porque eso hay que comunicarlo y tomar una decisión. Capacidad la tiene que tomar alguien que tenga capacidad para ello. Que estuviese en Sevilla el director general Independiente, de tráfico. ya digo, respetémosle que esté en Sevilla, que es lo que dice, que yo creo que hay que ser coherente en el trabajo y si hay gente que está pasando inclemencias, tú tienes que desplazarte y estar en el cuadro de mando con el equipo. Pero si no, estate más atento todavía, el doble de atento, porque me imagino que igual le puede pasar a un profesional que hace una urgencia, una guardia en cualquier campo, y eso significa tomar decisiones. Va en el cargo. Sí, yo entiendo que sí.
Fernando, ¿cómo lo ve? Malamente, porque yo prácticamente todos los fines de semana paso por la AP6, 2 veces, ida y vuelta. Y es cierto lo que dice Fidel, cuando hace algunos años se veía que en los peajes había entre 15 ventanillas abiertas para pagar, ahora en muchos casos hay colas porque hay 3, 4 abiertas. Es decir, que ha habido una reducción de plantilla muy importante. Ahora, el que no haya habido previsión cuando hemos tenido antecedentes hace un par de años de una situación muy similar y que digan unas y otras partes que la tormenta ha llegado de repente y que incluso no se ha dado orden a la UME hasta las 11 de la noche. Y la UME, incluso escuchando partes de emisoras y de televisión, estaba preparada aún sin habérselo solicitado. Por eso, en cuanto a las 11 la han llamado, a las 12 ya estaba con las palas cavando. Pero es que yo ese fin de semana no salí, si no, seguramente me hubiera pillado. Pero en televisión estaban diciendo a las 6:30 y 7 de la tarde que ya había muchos atascos, gente atrapada allí. ¿Cómo es posible que si a las 6:30 la televisión lo esté dando, digan los representantes de la AP6, de Fomento, que no sabían nada hasta bien entradas las 9, las 10 de la noche? Si a las 6:30 había gente ya bloqueada, parada por la nieve. Entonces alguien nos está mintiendo. Ahora, que no hayan tomado una decisión en una autopista de peaje sí que es alarmante o llamativo. Pero lo que más me molesta de todo esto es que ponemos siempre el remedio a toro pasado. Es decir, yo al día siguiente salí de carretera y según salgo con destino hacia Madrid, había, antes de llegar a Villamuriel, una máquina, que aquí no había caído una gota de nieve, vamos, una máquina quitanieves parada en el lateral por si acaso. Pero es que después de pasar Dueñas había una segunda máquina quitanieves, cuando no había caído, digo, un copo de nieve. Es decir, que ponemos el sistema en marcha para que no nos pille el toro. Y no sería mejor ponerle antes, saca las máquinas cuando haya previsión de nevada. Igual no nieva, pero tienes las máquinas preparadas. Que no pase lo que ya pasó hace 2 o 3 años, en la época, o hace más años incluso, cuando Rajoy estaba en la oposición y pedía la dimisión absolutamente de todos, y ahora dice que no, que echa culpas fuera, que la culpa es de otro, que vamos a ver, a estudiar la situación. No, sé un poco coherente. Y si hace 6 años, o 5, no sé cuándo era, pedías la dimisión del ministro y del director general de tráfico, pide exactamente ahora, pero no públicamente. Llámales a ellos y de oye, pon tu cargo a disposición del Ejecutivo. Pues porque ha habido una incidente flagrante en el que se han visto más de 3.000 coches afectados. Yo me quiero imaginar estar en un coche con una persona anciana, con niños, con frío, parados 20 horas. Me parece que si no es por la amable labor de los miembros de la UME, que siempre están cuando tienen que estar, hubiera sido una catástrofe épica. Y lo que llama también la atención es un poco lo que dice Fidel, la 6 estaba limpia, vamos, estaba abierta. Yo voy mucho por la 1, que es otra vía de entrada a Madrid, llevo 35 años yendo, no he tenido nunca ningún problema y además ves que es que a la mínima que hay ya están las máquinas para arriba, para abajo, con la sal, ves que hay como una previsión, como hay una organización, otra cosa que es una cosa que sea... Pues oye, cuando no puedes una cosa meteorológica que no das abasto, pues como avisas y punto, ¿no? Y luego lo que hablábamos, y ha generado también mucha polémica, el tema de que si estaba en Sevilla, que si estaba en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que eso es anecdótico en el sentido que lo que tiene que estar es a lo que está, donde sea, pero encima del tema. Estamos hablando de estos puestos que además se nombra gente, tanto en la administración estatal como autonómica y provincial, muchas veces que dices, bueno, este será el director general de tráfico, pero que me digan los méritos. El único mérito que tiene, en este caso, como es que es amigo del Ministerio de Interior. Como otras veces aquí hemos visto, la administración autonómica, dices, el director general de deportes, y vamos, es que lo de deportes no tenía ni idea, porque es amiga de una consejera, lo que sea, ¿no? Entonces, bien, que le pongan ese de confianza, ¿no? Pero bueno... tiene que tener buenos técnicos, pero cuando hay un tema de estos, tiene que estar el primero ahí, vamos, y es que es lo que a mí me parece que es lo grave, que no estén totalmente al pie del cañón en este tema, independientes en Sevilla. Claro. Lo curioso es que en muchas ocasiones, y yo digo que paso casi todo el fin de semana por la AP6, en muchas ocasiones, 15 días antes o 3 semanas antes, es cierto que estaban pasando muchísimas máquinas esparciendo fundentes, en previsión de nevadas. Al final no nevó, pero estaban las máquinas y normalmente suele ser así. La mayoría de la época en la que hay riesgo de nevadas están las máquinas continuamente en un sentido y en otro esparciendo sal.
¿por qué el día que más riesgo parece ser que había, No había. les ha pillado a toro pasado? No sé qué es lo que ha Después, pasado. yo creo que ya pasan las cosas y alguien está atrapado, como decís, con una situación de una emergencia por niños, por frío, por lo que fuera. Yo siempre he hecho en falta que en esos momentos no hay procesos de comunicación y veraces, porque a ti te ayuda a asumir una situación, en 3 horas va a llegar alguien que te informen, porque imagino que te desesperas, pones la radio, preguntas con el de esto, te bajas. Entonces, eso es un tema que habría que cuidar, en especial porque hay mecanismos, como decimos, donde en hay este cámaras momento ahora que estamos para todo, que todo el con las mundo redes sociales. pones una cosa y le estás leyendo porque todo el mundo va a tener una conexión a internet. El otro tema en el que también se ha hablado mucho, el descargar todo, que no digo que no esté de más en la formación de los que somos conductores, con los kits de supervivencia o con saber poner las cosas y demás, ¿vale? Puede ser interesante, pero no sea que no nos quepa en el maletero nada, porque decían no sé cuántas cosas. Pues mira, Fidel, perdone que le sí, interrumpa, porque precisamente es lo que íbamos a ver a continuación, ya que hablaba usted de redes sociales y del kit de supervivencia. Días después, y como decíamos, en ese bucle de echar balones fuera, la DGT publicaba este tuit que luego borró por las mofas de los internautas, en el que hablaba de un kit de supervivencia de 18 artículos. Una radio, un silbato, una linterna, un teléfono, barritas energéticas y una pala eran algunas de las cosas que conformaban ese kit de 18 artículos, que yo no sé si algunos de los 3 tertulianos que tenemos esta noche llevan tantas cosas en el maletero. Y para remate escuchaba a alguien el otro día que decía que clave es una vela, llevar una vela. Claro, decía uno, bueno, y si llevas una vela y un libro, pues tienes algo que quemar y calentarte las manos. Pero vamos, yo de todas esas cosas... Quemas neumáticos, ¿no? Apenas... para cubrir las cadenas, estas de plástico, que dice que es más fácil. Lo lógico y... pero vamos, yo las demás cosas que dicen ahí, bueno, en la linterna sueles tener porque a veces te cambian y que... Incluso en esta ocasión, digamos, las cadenas no te hacían nada, porque estabas, no bloqueado. Es que han bloqueado todo y gracias a esta unidad que no nos cansamos de elogiar lo que habéis aludido de la UME, pero claro, los hombres al final también es triste que estén actuando casi a pala, con trabajos, les faltaban llevar en barandas a las cosas para haber solucionado alguna emergencia. Creo que es un descalabro y lamentablemente lo triste será que en un año más, en 2 años más, o pasarán 5, pase otra vez. Y tendremos con otro gobierno, otras circunstancias. ¿Pero has comprado la pala? O el silbato. Lo de silbato es muy curioso. Yo voy a comprar la pala y además un cortacésped. Por si ya me pilla una nevada, pues arreglo el jardín del chalet que pilla al lado, ¿no? O sea, es tremendo. Lo que han dicho, yo creo que la propia vergüenza de ellos, dicen que son sugerencias, evidentemente, pero yo creo que se han avergonzado y le han retirado el tuit al día siguiente o algo así. A las horas, yo creo que habrá muy poco. Incluso han aparecido otros tuits de otras personas con mucho más ingenio que dicen, sí, pues nosotros planteamos estos otros 18, unos preservativos, unos no sé qué, no, o sea, el ingenio de los internautas no conoce fin. Para pasar una noche fuera de casa. Bueno, pues en Madrid nos quedamos porque Velilla, del Río Carrión, ha vuelto a decir no al cierre de la central térmica de Velilla, de esa localidad, pero lo ha hecho allí, acompañado también por los vecinos de Asturias y León, que se van a ver afectados por esa decisión de Iberdrola. El ministro de Energía recibía a los representantes de los trabajadores de UGT, pero parece que no va a haber muchos movimientos por parte de la empresa. Vuelven los sindicatos al Ministerio de Energía para trasladar un mensaje sobre el cierre de las térmicas. En ningún caso tiene que ceder a las presiones que están haciendo las centrales eléctricas y que lo que tiene que entender es que no se sienta solo. Álvaro Nadal coincide con ellos en que cerrar centrales no significa reducir emisiones de CO2 y que las eléctricas deberían haber invertido sus beneficios en modernizar las plantas. Le hemos exigido al Gobierno que transforme ese grupo de expertos donde estamos trabajando. Sabéis que existe un grupo de expertos a nivel que estamos debatiendo el tema de la energía. Le hemos pedido que lo transforme o que intente llevarlo hacia un pacto de Estado por la energía. Ministro y UGT piden también apoyo al PSOE para defender el Real Decreto que evite el cierre, reivindicaciones que se repetían a la puerta del Ministerio. No puedes coger y cerrar todo ese instrumento porque sí, porque te parece mejor o porque ahora te has vestido, ya te digo, te has vestido de verde. Son más de 500 personas directamente afectadas por aquí, todo el comercio, toda la actividad económica de la zona. Recuerdan también que el carbón es solo el 9% de la energía primaria que se consume en España. Hace 3 años consumíamos 11 millones de toneladas de carbón y este año estamos a 2 millones de toneladas de carbón. UGT
comenzará una ronda de contactos con partidos nacionales y presidentes de Castilla y León, Asturias y Aragón. ¿Y qué les dijo el ministro de Energía? Pues que básicamente estaba de acuerdo con la petición de los trabajadores, que se mantuviesen las centrales siempre y cuando fuesen rentables y que trasladasen Fidel esa presión, bueno, pues a otros grupos políticos o a otros sectores que no lo veían igual que los trabajadores y que el gobierno. Pero Fidel, me parece a mí que poco ya se puede hacer, ¿no? Sí, a ver, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Por ser del norte simplemente... Yo creo que aquí falta mucho más el entusiasmo que cuando Aguilar se movilizó, fue objeto de, me da la impresión, una primera percepción. ¿Por qué? Porque a lo mejor se parte de un hecho. El carbón no tiene futuro. Nos engañamos, se puede decir lo que se quiera, más allá de las emisiones, de que la resolución del Ministerio no tiene un año de plazo, que posiblemente Europa prolongue para seguir contaminando. Todo eso son cuentos chinos. El carbón que nosotros producimos, por mucho que sea lo autóctono lo mejor, tampoco es más caro, no vale. Velilla está muy lejos de un puerto donde, por lo tanto, no es viable. Iberdrola ya lo ha dicho, ni en la carta a los Reyes Magos, que los tenemos cerca, dijo que no había nada. Entonces, eso está claro. Yo creo que los mismos sindicatos que dicen, porque claro, defender un puesto de trabajo tiene sentido, pero tiene más sentido defender una comarca. Porque posiblemente esos 80 puestos se van a defender en otra parte. Iberdrola, entre el desmontaje, el montaje del otro y una empresa fuerte, reubica a 100. Pero claro, quitas vida de ahí. Y los indirectos y... Eso es. ¿Cuál es la situación que ha pasado? Que llevamos ya a lo mejor 15 o 20 años con los famosos fondos Miner, que ya en previsión de que esto no iba a caminar, se han ido dando dinero para hacer pequeños proyectos sostenibles y casi todo han sido, la expresión sería muy fuerte, pero verdaderas cagadas, porque el tema, ¿os acordáis de los cerditos, los purines y todo y tal? O sea, si nos contaminan de una forma encima, machacan a una región que tiene el encanto y un recurso de patrimonio turístico natural y lo vamos machacando. Entonces, ¿quién ha vigilado esos proyectos que muchas veces se han dedicado a hacer un auditorio y a hacer proyectos, digamos, de gastar obras un poco semifaraónicas? Lo hemos machacado. Es una pena porque el norte es un encanto en nuestra provincia, es la parte más vistosa que podemos hacer, pero esa apuesta por esa comarca para que siga habiendo vida es de otra forma. Y en la mina se ha defraudado, se han mantenido minas ficticiamente cobrando dineros y no estando funcionando con 3 o 4 años. Tengo un testimonio de alguien de Hacienda que van a ver una cosa, que allí había un remolque, maquinaria obsoleta que se había dado, pero mucho dinero, cuando decimos mucho dinero, muchos millones de las antiguas pesetas y posiblemente millones de euros, y allí no había trabajado nadie, aparte de machacar el medio ambiente. Por lo tanto, esta central, con toda la capacidad de producción, con todo lo que tenga, está escrito su destino final. Escuchaba hoy algún sindicato, creo que era Comisiones Obreras, un planteamiento de la misma planta poder o reciclar algo de baterías o una planta de biomasa, en fin, alternativas ligadas por aprovechar en parte los recursos. Pero evidentemente hay que hacer muchos más proyectos para que aquella zona no vaya abajo. Y yo creo que el entusiasmo no es muy grande en la ciudadanía, pero tampoco comparto que el alcalde tire en balones, porque, a ver, formalmente nadie se va a oponer a secundar para que aquello no se cierre. Nadie lo va a decir. Yo lo puedo decir porque soy un particular que espero no molestar ni herir a nadie de los ciudadanos de aquel lugar, porque lo digo con todo el cariño. Tengo amigos que viven en aquella zona. Gracias a tener estos amigos voy frecuentemente y he disfrutado del paisaje y, por lo tanto, como cualquier ciudadano palentino, quiero también el bien. Sobre todo quiero que haya empleo en esa zona, que haya vida, que haya un futuro. Pero eso es compatible con decir que no creo que el futuro esté en el carbón ni en la mina. Y esto es mi opinión.
Yo creo que es que no se puede decir mejor. Te felicito porque lo has clavado y has empezado diciendo la verdad. El carbón no tiene futuro. Y yo creo que la reacción de los sindicatos, pues porque son sindicatos y lo tienen que hacer y hasta la última esperanza tienen que resistir, incluso por la gente a la que están representando, que son la clase trabajadora, es intentar hacer manifestaciones, intentar hacer reuniones con el ministro. Pero claro, el otro día escuchábamos las declaraciones de los representantes sindicales a la salida de la reunión con el ministro. Dice, no, tenemos esperanzas, nos han dado buenas palabras. Caramba, si es que los ministros siempre dan buenas palabras. Y luego tú me dirás si es cierto, tú que tienes más experiencia de hablar es que cuando sales de una reunión con un ministro o una persona que decide, siempre te da buenas palabras. Ahora, ¿se va a hacer lo que te ha prometido? En la mayoría de los casos no. ¿Qué le pasó al baloncesto cuando le dieron buenas palabras de que posiblemente yo te oí por la radio y nos han dado buenas palabras? Y yo decía, Gonzalo, tienes que saber, y lo sabes por experiencia, que las buenas palabras son obligadas por parte de la clase política. Entonces, ahora dicen que combinar un parque energético, combinar el carbón con energías alternativas. Bien, pues podría ser otra posibilidad, pero seguramente se tendría que haber barajado hace muchos años. Ahora ya estamos en los últimos pasos del carbón y ya no tenemos margen de maniobra para establecer nuevas posibilidades. Los fondos Miner, yo el mes pasado decía aquí exactamente lo mismo. Los fondos Miner en muchos casos se han utilizado para cosas que nada tenían que ver con la reconversión de puestos de trabajo procedentes de la minería en otros puestos de trabajo, la mayoría de ellos cosas turísticas, utilizar la montaña palentina como reclamo turístico. Los fondos Miner en muchos casos se utilizaron para temas totalmente diferentes si no acabaron en el bolsillo de algún político. Estamos ahora llegando a la muerte del carbón y vamos a contemplar cómo se va a morir el carbón y en la zona norte, lamentablemente, se van a perder muchos puestos de trabajo y es que va a ser así. Bueno, los buenas palabras, me acuerdo no del baloncesto, sino del hospital. Los años que llevamos oyendo de que vamos a tener en nuestra provincia un nuevo hospital. Parece ser que ahora hay buenas palabras y buenas acciones de que empieza ya, ¿no? Pero evidentemente pues, es una infraestructura que llevamos esperando los palentinos más de 10 años y ha habido un retraso que yo creo que no es razonable. Metida esta cuña que viene a cuento. Venía a cuento, el tema, pues estoy bastante de acuerdo con Fidel, y lo que llama la atención un poco es que están casi todos los actores bastante de acuerdo, ¿no? Un partido, otros, sindicatos, gobierno, dices, bueno, si está todo un poco de acuerdo, ¿cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí porque pues, nos ha hecho una política de empleo como en esa zona, como en otras, viendo venir que este tema pues era una cosa que iba hacia allí inevitablemente por Europa, por la emisión de CO2, por muchas cosas, y no se ha trabajado bien ni en las ayudas ni en el planteamiento, que un poco yo creo que es la labor un poco de los políticos, ¿no? Ver el futuro y ver esas zonas, esas comarcas, la viabilidad económica y los proyectos que pueda haber. Y esa zona es una zona que ha vivido mucho de este tema de la térmica, de las minas y de una cosa, y no se ha visto como una alternativa ni proyectos nuevos para revitalizarla, ¿no? Entonces, pues este tema es puntual, se luchará, pues no sé cómo acabará el tema, pero evidentemente lo que hace falta es potenciar toda esa zona, en el sentido que sea, a los sectores que haga falta, pero que no se muera, ¿no? Porque como tantas zonas rurales de nuestra provincia y en general de nuestro país, pues se están muriendo. Pero es que en este caso estamos hablando de Iberdrola, que depende de dos centrales, una de ellas la de Velilla. Pero es que Endesa está pensando hacer lo mismo con otras dos centrales que dependen de ella, una de ellas en la provincia de León. Es decir, que el futuro, lamentablemente para la zona norte, nos lleva por estos derroteros. Lo que sí teníamos que haber previsto hace 25 años, yo hace 30 años empecé en la radio. Y ya hablábamos hace 25, 27 años de los fondos Miner y hace 20 años exactamente lo mismo. Es decir que sí, los fondos existieron, pero con idea de decir, señores, en 20 años el carbón va a dejar, porque no son competitivos. Primero, el carbón se va a acabar y segundo, lo que producen no es competitivo. Se produce carbón de mejor calidad y más barato fuera de España. Esto no tiene futuro. Tengan este dinero, se lo vamos a ir dando a años, X millones de pesetas entonces eran, para que reconviertan los puestos de trabajo. Alguna idea sí se hizo,
pero bueno, básicamente se van a perder muchos sin que se hayan reconvertido la totalidad de ellos, ¿no? Condeno lógicamente todo acto de pederastia, de todo tipo de abuso de personas, y más cuando vienen de religiosos o consagrados. Yo espero que si eso es verdad, pues lógicamente se haga justicia con las víctimas y que estos casos no se vuelvan a repetir ni en Chile, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en ningún sitio. Bueno, pues escuchaban al obispo de Palencia condenando esa trama de presunta pederastia en la que se han visto implicados 2 hermanos maristas de origen palentino. De hecho, una televisión de Chile, donde supuestamente han ocurrido todos estos hechos, ha sacado a la luz un documental hablando de los supuestos abusos sexuales de uno de esos hermanos maristas naturales de Palencia, de Villabellaco. Lo vemos. Aquí hubo tocaciones, hubo masturbación, hubo sexo oral. Es Hernán Martínez, una de las presuntas víctimas del hermano Abel. Y eso es lo que yo me he podido dar cuenta, que comprenderás que no es fácil para nadie el poder contar. Este canal chileno ha destapado el caso. 4 hermanos maristas de origen castellano y leonés, entre ellos Abel Pérez, palentino, están implicados en esta trama de pederastia. Este último está acusado de abusar sexualmente de hasta 14 niños. Todos ellos, cometidos en las últimas 4 décadas, eran sus alumnos de diferentes centros de esta congregación en el país andino. Pero cuando ya dejó la mano en mi pierna, y comenzó a correrla hacia mis genitales, fue donde yo sencillamente me paré, le dije que tenía que hacer y me fui. El documental narra incluso cómo sus víctimas del pasado evitaron experiencias como las suyas cuando años más tarde y tras convertirse en docentes coincidieron con este religioso en el claustro de profesores. Y sé lo que haces, así que este niño no, se lo quité, váyase a clase. Abel Pérez habría confesado los hechos a la congregación en el año 2010, pero los maristas no pusieron el caso en manos de la justicia hasta el pasado año. No tuvimos en ese momento esa sensibilidad. ¿Qué sensibilidad tenían ellos? Esa de denunciar. Abel Pérez ha pasado más de media vida en Sudamérica y reside en Santiago de Chile a la espera de un pronunciamiento judicial. Bueno, pues más allá de lo terrible de esos supuestos hechos, de esos presuntos abusos a menores, Gonzalo, está lo terrible de lo que ha tardado, del tiempo que ha tardado la congregación en llevarlo a un juzgado y denunciar a los hermanos supuestamente implicados. Bueno, este es un tema, aparte delicado, que no se ha afrontado bien, ¿no? Es un tema muy propio de colegios de enseñanza, de agrupaciones juveniles, ¿no? Incluso en el deporte, pues, y que están aflorando últimamente, ¿no? Entonces lo principal, yo creo, en mi opinión, es la mejor manera de abordarlos es tener conciencia de ello. Y, por ejemplo, en este tema, por ejemplo, la Iglesia lo está empezando a tener, pero desde hace muy poco, ¿eh? Incluso ya pues, hay declaraciones pues, del mismo Papa, de las congregaciones que ha habido. Y entonces todos los sectores involucrados, pues lo primero que tienen que hacer es saber que tienen un problema y que le tienen que abordar, ¿no? Entonces está bien que lo aborden, que se sepa y que la sociedad como tal pues nos defendamos de él de la mejor manera posible, ¿no? Entonces hay que ser valientes y abordarlo. También quiero decir que no hay que demonizar, porque estas cosas hoy en día socialmente, pues enseguida, pues con las redes y contra la reproducción, es muy propio de echar la culpa siempre a un sector, ¿no? Llevamos unos años y estamos viendo en muchos sectores, y es un tema que hay que combatir, mucho con educación, mucho y con medidas pues claros y evidentemente la primera no tapándolo. Sí, por sectores como decías, ¿no? Como el cine, por ejemplo, que parecía que no tenían esos claroscuros, ahora pues está saliendo que no era todo tan idílico. Fidel. Sí, yo creo que en Chile ahora ha coincidido que llueve sobre mojado, o sea, ha habido un caso muy notorio de un pederasta, un sacerdote, un tal Caradima, que ahora que va el Papa esta semana que viene a Chile han pedido entrevistarse las víctimas,
Entonces surge este tema y la primera cosa, todo lo repudiable, lo lamentable, todo lo que vamos a ver, claro, el gran fallo a lo mejor por parte de la congregación, a la que no se puede demonizar porque habrá un sinfín de personas sí, no se puede válidas, es a lo mejor no haberlo encaminado esto a la Fiscalía, el haber mirado para otra parte tanto tiempo con esto. Pero también debiéramos decir, secundando un poco lo que dice Gonzalo, de no poner todos los dardos, porque a lo mejor en un caso si se ha reconocido, de acuerdo, condenable. En otro caso a lo mejor se ha puesto nombres y apellidos, e incluso a unos pueblos, porque para nosotros tiene un interés, porque hay una presencia de maristas en esta provincia y hay unos pueblos originarios que no tienen nada que ver con esto, y se ponen nombres y apellidos y la foto cuando nadie de estos, incluso este que ya reconocido, está todavía condenado. Cuando hablamos de presunción de inocencia, que a veces aquí uno se ha cargado no sé cuántos, le pones unas iniciales, le tapan el rostro, son delicados, y en este caso, con toda la repugnancia que nos dé, con todo lo condenable que sea así. A mí, ya dicho todo esto, me asaltan dos preocupaciones. Una, la de las víctimas, que decía ahí, hágase justicia, porque claro, un niño que a los 8 o 10 años ha sufrido una agresión por parte de aquel que le tenía que respetar más y defender, cuando estaba totalmente indefenso, y se lo ha tragado esto 30 años. Es tremendo el drama que ha pasado a esta persona a la que hay que cuidar, que yo no creo que se le resarza económicamente, lo que sea, porque tiene que tener una valentía al final para aflorarlo y salirlo. Y otra cosa es, también como abordaron, que nos preocupe menos si lo queramos condenar o quemarles, del pedófilo, cuando te dicen que a lo mejor el 1% o el 3% hay personas que sí, que es fácil que contemos en nuestro contexto a 100 personas de esto. ¿Qué pasa por esa mente? ¿Qué enfermedad es? Que hay gente que a veces ha acudido a decir, yo no puedo controlar este tema, cástrenme. No sucedáneos de química para este tema, porque es un drama también para estas personas que dicen, y que siguen siendo reincidentes. Y decir, ¿esta gente fue objeto de abuso cuando eran niños? Posiblemente no. Curiosamente, por ejemplo, muchas mujeres han sido objeto de niñas y no se sabe tanto de abusadoras en el rol femenino de esto. ¿Qué pasa en esa mente enfermiza? Porque es típico, característica de esa persona que ya digo, que habrá que también curarlo desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico o de este tema, aunque lo más importante, lógicamente, es defender a la víctima, que hay que apoyar o que tiene que resarcirse y que tiene que encontrarse y desarrollarse como persona para encontrar un poco la paz y ser feliz, porque ya le han machacado la vida precisamente quien le tenía que defender, que muchos de estos abusos se dan en padres, en tíos, en el contexto de la familia, o como se ha dicho ahí, en el colegio, en espacios de asociaciones de protectores, que en vez de ser protectores, tal, si encima has hecho unos votos, pues ya es mucho más repudiable. Yo sí me gustaría no colocar el estigma sobre la clase religiosa, porque en el sumario que escuchábamos al principio, uno de los invitados en la calle decía que como que es el estigma típico de la clase religiosa. Yo creo que no es el estigma típico de los sinvergüenzas que lo hacen, sean pasteleros, religiosos, médicos, informáticos o barrenderos. Personas nombre y apellido. Que lo hacen. Ellos tienen el problema. Ahora, hoy escuchábamos precisamente que en España, en Barcelona, se ha dado un caso, cuando hace meses también se dieron un caso de 2 religiosos. Hoy parece ser que en Barcelona, en un colegio, creo que no religioso, una persona también ha sido denunciada. Y lo que llama la atención es por qué, si aquí ya hay registros de las personas que trabajan con menores, tienen que estar limpias de su expediente académico, cómo esa persona, cuando parece ser había sido denunciada ya hace algunos años, seguía en contacto con jóvenes. Eso ha pasado en España. Pero ciñéndonos a lo que ha pasado en Chile, pues es cierto, cómo se ocultó, yo creo que esas cosas hay que decirlas, pero sobre todo por la propia credibilidad de la orden religiosa. Limpieza absoluta. Cuando algo se hace bien,
se hace bien y se dice para que se valore, pero cuando algo se hace mal, se dice también para que se corrija, se castigue y se valore por parte del resto de la población. Aquí todos trabajamos arrimando el hombro para que todos contribuyamos a que todo salga bien y bueno, pues progresemos, ¿no? Cuando hay un garbanzo negro habrá que, en principio, estirparle, quitarle, apartarle, pero luego castigarle porque está contaminando al resto de garbanzos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto que nos dejaba en la actualidad. No tenemos hijos, el 90% de los españoles espera tener estabilidad emocional, laboral y sobre todo a que le dejen conciliar la vida del trabajo y la vida de fuera, la vida familiar. Y parece que no andamos muy sobrados de esto, nos lo decía el barómetro del CIS esta semana. Los nacimientos en España son cada vez menos. Los españoles estamos teniendo de media un solo hijo cuando en la mayoría de los casos desearíamos tener entre 2 y 3. Un horario flexible, fijar el final de la jornada laboral a las 6 de la tarde o fomentar el trabajo desde casa ayudarían a conciliar empleo y vida personal. Por el mayor mal laboral de la sociedad española, que es el presentismo. Y que es un presentismo que viene en muy buena parte marcado por una cultura muy masculina que obligaba a estar muchas horas de trabajo. Somos el país de Europa donde más tarde se tienen los hijos, generalmente a partir de los 35 años. Desde el Observatorio de la Familia piden medidas para intentar modernizar el tejido laboral. Pero hay más cambios necesarios detectados. Las familias siguen pensando que la mejor opción para sus hijos es que acudan a la universidad. Seguimos todavía en pleno 2018 instalados en la titulitis. La falta de intimidad en las redes sociales o la dependencia que generan son también algunas de las nuevas preocupaciones de las familias. Fernando, ¿cómo lo ve el panorama ahora de los jóvenes a la hora de tener un hijo? Hablaban también de trabajo que no sea tan presencial, pero claro, no en todos los oficios, no en todas las profesiones uno puede tener esa oportunidad, claro, ¿no?, de trabajar desde casa. Yo leía unas estadísticas esta mañana en las que se dice que aproximadamente entre un 1 y un 4% de los trabajadores realizan parte de trabajo o de manera ocasional desde casa. Yo tengo la suerte de hacer desde mi casa la totalidad. Seguramente fui uno de los primeros teletrabajadores de Palencia, casi seguro, y del país también, porque llevo trabajando con mi ordenador en mi domicilio desde hace ya más de 20 años, ¿no? Pero yo creo que hay varios factores. En principio, el poder tener vida laboral y vida social. Estamos en un país que, si nos fijamos en otros, en Suecia la gente trabaja a las 5 de la tarde y es mal visto la gente que trabaja más de las 5 de la tarde, o bien porque no se sabe organizar o porque quiere heredar la empresa, ¿no? Y sin embargo aquí, por la idiosincrasia del propio país, yo creo que vivimos muy la tarde-noche y yo creo que no perdonaríamos el que ahora nos digan que a las 5 de la tarde tenemos que estar en casa, a las 7 cenar y a las 9 dormir. Sería imposible. En España yo creo que tal y como está, incluso es muy admirado. Igual para la salud no es tan bueno, tú luego lo dirás, pero es muy admirado por parte de otros países esta vida mediterránea, ¿no? Pero conciliar el ámbito laboral, pues sí, yo creo que habría que hacer más cosas, sobre todo porque desde la incorporación de la mujer al mercado laboral hace algunos años, más de forma masiva, es cierto que ¿quién se ocupa de los hijos? ¿Qué hacemos con los hijos? Pues vamos a retrasar el tener hijos, no vamos a tener hijos. Yo estoy en una familia que somos 7, o sea que mis padres cumplieron de sobra, ¿no? También vinimos 3 de una tacada, que somos trillizos los 3 últimos, ¿no? Pero es cierto que entonces se vivía en casas pequeñas de 60 metros cuadrados, muchísima gente, con sueldos, el del padre, la madre se dedicaba a cuidar a los niños, a sus labores, y no pasaba nada. Y sin embargo, ahora las condiciones son radicalmente, por fortuna, diferentes. La mujer tiene una estabilidad laboral, la queda mucho progreso todavía para equipararse al hombre en cuanto a salarios, etcétera, etcétera, pero ¿qué va a pasar si no logramos compatibilizar la vida laboral y social con medidas, con apoyo, cuando se tiene un hijo no dar 16, sino igual dar 24 semanas, como ya se está solicitando, tampoco llegar como Suecia, que creo que tiene cerca de 70 semanas libres, que es año y medio, pero bueno, creo que incluso sería incomparable Suecia con lo que es ahora mismo España. Pero algo deberíamos de hacer ahora con tiempo, porque si no, ¿quién va a pagar las pensiones el día de mañana? Aunque por otra parte el paro desaparecerá, si hay menos personas para trabajar, es decir, que llegará un momento en que
casi hasta las personas tendrán 2 y 3 trabajos para elegir, porque no va a haber quien amortice todos esos empleos, ¿no? Bueno, siendo importante, yo creo que todas estas cosas que dicen de medidas para favorecer la conciliación y esto, y es verdad que influye, pero yo creo que también no es la única razón, ¿no? Me parece que ha habido un cambio conceptual clarísimamente en la sociedad española y la gente pues no está por la labor de tener hijos, así de claro. Y entonces, 7 hijos no es lo habitual, ¿no, Gonzalo? No, tú lo has dicho, tú de 7 hermanos, sois otros 7, no había televisión, es verdad, pero era otro tema, ¿no? otro concepto, otra manera de enfocar la vida y muy diferente a la de hoy en día, que somos una sociedad pues, más egoísta, más a disfrutar, al ocio y a cosas, y que no valoramos exactamente esto, ¿no? Entonces, es verdad que todo eso que estábamos hablando pues mejora, ¿no? La conciliación, el ayudar pues, a los matrimonios a poder conciliar las dos cosas, pero realmente yo creo que es más complejo el tema y la verdad que es muy complicado porque la pirámide se está invirtiendo y es un problemón. A día de hoy ya es un problema muy claro demográficamente. Sí, yo ¿Tendré pensión, Fidel? ¿Llegaré a tener pensión? No. Sí, pero es que esa es una falacia, porque dirá la gente, ¿por qué tengo que nacer yo para pagarle a esto? Claro, ese es su problema, ese es el sistema que nos hemos dado. Y yo me fijo, a propósito de venir un poco para la tertulia, pero en primero de año, ¿quiénes nacen? De los 5 primeros nacidos, iba a decir, 4 emigrantes, da igual, o sea, que yo digo, ¿tienen mejores medidas de conciliación un emigrante? No, está claro que no. Coincido con... Sí, que es algo cultural también, ¿no? Hay mucho cultural, es decir, una persona, no por la titulitis que tiene ese señor, sino todo se retrasa más, la gente, yo pienso que hay un sentido de disfrutar de la vida, conceptualmente nos ha llevado a esto, tenemos mucho más medios, decía Fernando, cualquiera de mis hijas hoy día tiene más medios que sus padres hace esos años, pero no tienen en su mente la idea de tener 7 hijos, ni mucho menos, o los que Dios mandara en siguiendo aquella mentalidad. Es un tema más cultural. Dicho esto, esos procesos, cambio de mentalidad, son muy lentos, porque cuando una mujer se pone a los 34 años, lo vamos dejando, los 37 años, pues no que se pase ni el arroz, digo, la mujer, pues seguramente la fecundidad, o hay otros modelos de me voy a inseminar, tengo mi hijo solo, distintos modelos de familia que antes no abundaban, para ser a lo mejor pues un padre y un hijo, una madre normalmente y un hijo. Ese proceso cultural se podrá hacer. Que a mayores, lo que se decía, haya que adoptar medidas de conciliar, totalmente de acuerdo, porque es muy duro para una mujer tener un puesto de trabajo y ver amenazado su puesto por cumplir un rol de su maternidad. Ojo, no pensemos que en una empresa de 3 trabajadores, esto se da también en organizaciones públicas, porque está mucho en las personas. Y esa niña embarazada me distorsiona. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad todo. Y si lo vemos eso, no como una bendición, sino, bueno, porque si al final los que tienen más niños son más irresponsables, tampoco queremos ese modelo. Pero vemos, habrá que tomar medidas para que esa persona no vea ni mucho menos comprometido su puesto de trabajo, haya medidas para conciliar, para atenderlo, que no descansen solamente en los abuelos o en otras personas, que la familia al final es un apoyo, pero si hay movilidad social, pues puede que este hijo tuyo esté en Alemania y ahí no va a tener para llamar a su abuelo, ven, que te lo mando, marca el 1, como ponen esas un WhatsApp que mandan, y si quieres solamente que te vaya a hacer la compra el 2. No, es que no existen los abuelos, las redes familiares se han conformado de otra manera y los abuelos también quieren disfrutar, vivir su vida o seguir activos, remunerados o no, de una forma voluntaria. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en sazón. Yo creo que hay un cambio de mentalidad muy grande, que a mí me parece razonable, o sea, que la corriente va en esa línea y es disfrutar de la vida, me parece también digno de ser tenido en cuenta. Me parece que hay que evolucionar o acompasar, de acuerdo con el teletrabajo, con otros modelos de configurar el trabajo y de respetar y bonificar y tomar medidas, aunque apoyemos, Fernando, esas cosas, si es lo de siempre. Al final los dineros
o lo que decíamos antes de los políticos o buena intención, depende para lo que queramos destinarlo. No es que en Suecia haya mejores condiciones de vida que aquí. No, eso es imposible. No. Toca a las 5 de la noche y se mete a la cama, eso no se puede en buenas condiciones. Eso es un triste de la vida. Es un triste de la vida. Bueno, de hecho ya ves que esas zonas son de muchos suicidios. Sí, mientras más al norte vamos, más sube la tasa. Se meterán a esto o se van a la sauna. Lo que sea. Yo me tocaba ver una casa que vivimos ahí una semana, era la semana grande, la semana que había, grande me refiero en cuanto el sol no se ponía, que era hasta las 11 de la noche no se ponía el sol, y a las 3 de la mañana ya había luz. O sea, porque sabéis que en el polo, pues al final la noche olía polar. Y yo recuerdo estar, porque nos llamaba la atención mucho entonces a mis hijas, y joder, veían a señoras con 80 años, rosáceas, en pelotas, entonces, en la sauna allí, porque en todas las comunidades hay una zona común, pues tipo como si fuera un gimnasio, con todas estas cosas, porque se toma la vida. Entonces, os recuerdo haber estado un mes en Inglaterra, pues la señora que era una viuda, pues leyéndose los libros, bien, se enfocan de otra manera en la naturaleza. Aquí nos invita, digamos, lógicamente, a salir, es otra forma de ser, no somos ni mejores ni peores, somos distintos, pero yo creo que es un cambio de mentalidad que se ha producido. Les interrumpo porque no hay tiempo para más. No tenemos sauna, pero bueno, nos queda todavía tomar algo, ¿no? Como decía Fernando, aquí los horarios son diferentes y no nos vamos a ir ahora ni mucho menos a la cama. Respecto a tu pensión, yo he hablado con el ministro Montoro de tu pensión y me ha dado buenas palabras. ¿Hasta qué edad vamos a trabajar aquí la plantilla, ¿no? Con esta edad. Bueno, pues habrá que calcularlo. Que muchísimas gracias por pasar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. A ti y a todos. A vosotros. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar ahí. Volvemos la próxima semana. ¡Feliz fin de semana!